Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook. Muy bien, dicho esto, comenzamos rápidamente. En este video, por lo menos, puede que en el siguiente sí, pero en este video no vamos a hablar de lo que fue su gobierno, las acciones de su gobierno, las consecuencias que tuvo su gobierno. Como digo, eso lo voy a dejar para el siguiente video. En este, ¿qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a dilucidar algunos detalles sobre la carrera política de Salvador Allende, sobre el partido político en el que militaba Salvador Allende, que era el Partido Socialista de Chile, la relación de ese partido, por ejemplo, con la principal o con la fuerza de izquierda por excelencia, que era el Partido Comunista, y con el bloque en el que estaba. Vamos a tratar un poco esos detalles, porque de ahí se pueden sacar claves para entender tanto Allende como lo que fue su gobierno, como lo que fue su partido dentro de la Unidad Popular hacia el año 1970, que es un ejercicio muy interesante de hacer porque mucha gente cree, bueno, gente que no sabe historia seriamente, cree que la Unidad Popular se inventó poco menos en la campaña electoral del año 70. Los historiadores no nos podemos dar ese lujo y tenemos que pensar que las cosas siempre tienen un aliento mucho más largo. Esto fue un proceso. Nada de lo que ocurre en la actualidad es invento ayer, ni la semana pasada, ni el año pasado, no. Son procesos que van desentrañando lentamente y en algún momento llegamos a lo que tenemos hoy día. Pues bien, comencemos. Salvador Allende empezó su carrera política muy joven. Empezó siendo vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, y en ese puesto fue opositor al gobierno de Ibáñez del Campo, Carlos Ibáñez, ¿ya? Carlos Ibáñez era un dictador, o se comportó como un dictador en su primer mandato, donde hizo una persecución política feroz. Muchos miembros del Partido Comunista los encarceló, otros los llevó al exilio a Isla de Pascua, otros simplemente se tuvieron que ir al exilio, y bueno, también todos los que tenían que ver con fuerzas socialistas, marxistas, anarquistas, entre ellos estaba Salvador Allende, y terminó también detenido más de alguna vez por esta represión que es Ibáñez, ¿ya? Y el recuerdo de que Ibáñez es un dictador, ¿verdad? Allende fue uno de los simpatizantes de la República Socialista del año 1932, y con el tiempo se empezó a acercar a esos grupos que apoyaron a esa república, que después con el tiempo formarían el Partido Socialista de Chile el año 33. Ya. Y dentro del partido comienza una carrera en la cual él empieza a hacerse importante dentro del partido, uno de los liderazgos más importantes del Partido Socialista de Chile. Se ve porque a mediados de los 40 él fue secretario general del partido. Secretario general es el cargo más importante que tenía el partido, para los que no sepan. Allende se hizo masón en los años 30 y se hizo masón al igual que su padre. El padre de Allende era una persona, que también era masón, tenía una profesión, era de los sectores medios. ¿Por qué? Porque tenía una profesión, pertenecía al Partido Radical y fue una de las personas que vivió y que peleó con sus propias manos la Guerra Civil de 1891. Él era de las tantas personas y políticos, en fin, que estaban en contra del expresidente José Manuel Balmaceda. ¿Ya? Y después de eso se desempeñó en muchos cargos de la administración pública, cargos que eran importantes, eran relevantes porque él tenía cierto poder para decidir algunas cosas que eran importantes. Por ejemplo, él fue director de contabilidad de Ferrocarriles del Estado. Es un cargo importante. No era un suche que llenaba papeles, era el tipo que le decía a los suches que llenar.
Eso como para que tengan una idea. Entonces, y ustedes se imaginarán que una persona de la administración pública, a ver, si bien el día de hoy una persona de un cargo importante no tiene un sueldo despreciable, tiene un sueldo relativamente alto en comparación con el resto de la población, en ese entonces eso era igual y quizás se notaba más porque las diferencias sociales, socioeconómicas, eran mayores o eran más visibles. ¿Con esto qué quiero decir? Que él tenía un buen pasar económico, por lo tanto, Salvador Allende, venía de una familia acomodada, de sectores medios. Y esto yo no lo digo por decir que esta típica desprecio de que no, mira, es que él fue un cuico, un burgués que jugó a ser pobre y no sé qué, no, yo lo digo porque hay que dejar claro dónde viene nomás. Y bueno, ustedes entenderán también, después fue médico, nunca se ha visto un médico que gane mal dinero. Y después, como se dedica a la política, fue parlamentario y los parlamentarios tienen un sueldo que el día de hoy nos quejamos que es muy alto, que en ese entonces no sé qué tan alto era para la época, habría que hacer un estudio. Digamos que plata nunca le faltó. Tuvo una larga carrera en el Congreso. Empezó su carrera a finales de los 30 siendo diputado por Valparaíso y Quillota. Pero a los 2 años de ser diputado, más o menos, tuvo que dejar su cargo porque en ese entonces el presidente de la República, que era Pedro Aguirre Cerda, lo nombra ministro, lo que se llamaba en ese entonces ministro de Salubridad Pública. El ministro de Salud, vamos. Bueno, por su oficio médico también eso tenía que ver, porque acuérdense que el Partido Socialista, el que él militaba, era parte del Frente Popular, que fue la coalición de gobierno que apoyó a Pedro Aguirre Cerda. Después fue senador por 25 largos años. Esto, para quien cree que solo hoy existen políticos apernados en el Congreso, cuando ha sido una constante en Chile desde que existe el Congreso prácticamente. Hasta fue presidente del Senado por 3 largos años, entre 1966 y 1969. De hecho, sus contendores políticos dentro de la izquierda desearon arrojarlo a las últimas 2 elecciones a circunscripciones donde se veía imposible que saliera electo. Pero él rompió todos los pronósticos y se convirtió en la sorpresa electoral de cada momento en el que fue electo. Finalmente destacar que Allende fue 4 veces, candidato presidencial. De modo que con el tiempo, hacia 1970, él era un experimentado candidato. Más si contamos todas las veces que participó como candidato a senador, que también fueron 4. Es decir, él con el tiempo ya sabía cómo eran las elecciones, cómo se movía el electorado, con qué palabras seducirlo, con qué fue perfeccionando su discurso, como a la vez se fue perfeccionando el proyecto de los partidos, porque obviamente con el paso del tiempo vas agarrando experiencia, vas agarrando reconocimiento, vas agarrando que la gente te conozca más y más y más, y en fin, eso es importante también. La primera vez que Allende se presenta como candidato presidencial fue el año 1952. Elecciones presidenciales de 1952. Participantes: Carlos Ibáñez del Campo, populista; Arturo Mate, liberal, que también tiene apoyo de los conservadores; Pedro Barrios, radical; Salvador Allende, facción del Partido Socialista que no quiso apoyar a Ibáñez. Ninguno obtiene mayoría absoluta, por lo que en el Congreso Pleno se elige entre Ibáñez y Mate, y gana Carlos Ibáñez. A ver, en esa elección hay que recordar que la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que peyorativamente se le llamó la ley maldita, estaba en vigor. El Partido Comunista estaba ilegalizado, sus dirigentes estaban en la clandestinidad o en el exilio, y de forma extraoficial pero debilitada, apoyaron la campaña de Allende. Y Allende se postula como presidente debido a una escisión que había dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista se divide en 2, entre quienes apoyaron la Ley de Defensa para la Democracia y entre quienes la rechazaron. La postura oficial del Partido Socialista era que apoyaron esa ley. Y Allende estaba en el bando contrario, en quienes la rechazaron.
Y los que habían apoyado en su momento esa ley de defensa permanente de la democracia votaron por Ibáñez, o apoyaron a Ibáñez y votaron por Ibáñez. Allende tampoco quería apoyar a Ibáñez, porque tenía ese recuerdo de cuando era joven, vicepresidente de la FECH, donde decían que, bueno, este fue el dictador que nos persiguió, que nos quiso encarcelar, que algunos los llevaron a Isla de Pascua, que nos censuraron, en fin. Por eso tampoco había gente que quería apoyar a Ibáñez en ese entonces. De hecho, el Partido Socialista en ese momento se fue acercando a las posturas de lo que entonces era la Falange Nacional y de otros grupos socialcristianos. Para que vean. Entonces, ya van a entender esto mejor. La segunda vez que Allende se presenta a la presidencia fue el año 1958. Elecciones presidenciales de 1958. Participantes: Jorge Alessandri, independiente, apoyado por la derecha, que está en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Salvador Allende, apoyado por el Frente Amplio Popular, donde estaban los socialistas, los comunistas, entre otros. Eduardo Frei Montalva, apoyado por la Democracia Cristiana. Luis Bozay, radical. Y Antonio Zamorano, independiente, mejor conocido como el cura de Catapilco. Jorge Alessandri y Salvador Allende tienen las primeras dos mayorías, ninguno gana la mayoría absoluta, por ende se elige por Congreso Pleno, donde gana Jorge Alessandri. En ese entonces, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia acababa de ser abolida y habían reformas electorales muy importantes para la época, porque eran grandes avances. La cédula electoral única, la obligación del voto, ambas cosas le dan golpe duro a la suplantación de votantes. Penas para el cohecho y el acarreo electoral, que en algún video nosotros explicamos que el peso que eso tenía. No lo voy a decir ahora porque ya no viene al caso. Bien, todas esas cosas favorecían a la izquierda. El Partido Comunista se había relegalizado. La gente de izquierda se volvió a armar, a aglutinar, a reorganizar. Allende logra tener en esa elección algo que no tiene la anterior, que fue todo el apoyo a la izquierda. Antes solamente era una facción del Partido Socialista y algunos comunistas. Aquí fue toda la izquierda. Aglutinar el FRAP. Obtuvo el segundo lugar. Y es aquí en esta elección donde se recuerda la candidatura de Antonio Zamorano, mejor conocido como el cura de Catapilco. ¿Y dónde queda Catapilco? Cerca de Zapallar, pues, por esos lados, de esos lados donde vienen algunos roteques, por ahí. Sí. Este cura se presentó a la presidencia y obtuvo pocos votos. Se dice que él le quitó votos a Allende, lo cual habría que hacer, bueno, se podría especular y todo, pero los votantes, por más, aunque fueran más, su forma de votar fuera mucho más uniforme que en la actualidad, eso no se puede así afirmar así como si fuera una ciencia cierta, porque uno nunca va a saber cómo los votantes se comportan, si existe o no existe tal o cual candidato. Ya, yo por lo menos lo veo así. Pero bueno, supongamos que sí, le quitó votos a Allende. Entonces muchos dicen, bueno, y se rumoreaba que Jorge Alessandri y la derecha financió la campaña de Antonio Zamorano para fortalecerle un poco y cumplir ese papel de quitarle votos a Allende, para evitar que ganara. Ok, ya. Hay algunos que por lo mismo plantean que si Antonio Zamorano no se hubiese presentado a la elección, Allende hubiese ganado. Y se hubiese, algunos incluso son más ambiciosos, dicen, incluso Allende, el gobierno de lo que fue la Unidad Popular se hubiese adelantado mucho tiempo antes, y yo encuentro que eso no es tan fácil de afirmar. ¿Por qué? Porque si sumamos los votos de Allende con los votos de Zamorano, aunque los números que yo maneje sean inexactos, algunos pueden tener otra cifra y no, la cosa es que las dos candidaturas no sumaban más del 50% de los votos, ¿ya? Y si nadie sumaba más del 50% de los votos, ¿qué pasaba? Iban al tribunal, al Congreso Pleno. En el Congreso Pleno se elegía quién era el presidente. Entonces, el paso del Congreso Pleno donde se presentaba Allende con Alessandri se iba a dar igual. Iba a haber más presión para que o Allende saliera o Allende no saliera.
Eso sí, pero si la gente, los mismos, por ejemplo, los mismos que están en el Senado y en la Cámara de Diputados hubiesen votado igual, ¿qué hubiese pasado? Hubiese ganado Jorge Alessandri. No sé, también, no sé si ellos hubieran votado igual si hubiese sido al revés, si Allende hubiese tenido la primera mayoría también. Pero en una de esas se puede haber dado que hubiesen votado exactamente igual, hubiese habido una pequeña diferencia. ¿Ya? Pero si hubiese sido así, Allende, a pesar de haber ganado la elección, no hubiese sido presidente, hubiera ganado el segundo, que sería Jorge Alessandri. Y ahí tendríamos un precedente que igual sería chocante para la historia. Sería el primer candidato presidencial que gana las elecciones que no ha elegido presidente. Y yo no quisiera saber todo lo que hubiesen reclamado la gente de izquierda que lo apoyó, porque se hubiese armado una serie de protestas, de reclamos. Yo creo que eso hubiese acelerado la crisis institucional que la que se estaba viviendo. Una crisis que, ojo, no empezó con Allende, empezó en los años 50, después de los gobiernos radicales, cuando empezaron a hacer crisis. Y desde entonces fue lentamente hasta el año 70. Lo que pasa es que si hubiese sido ahí, Allende presidente, hubiese sido ganador de la elección, esa crisis se hubiera acelerado mucho y eso se hubiese dado en los 60. No sé cómo hubiese terminado, pero yo lo digo para que lo piensen. La tercera vez que Allende se postula a la presidencia fue en el año 1964. Elecciones presidenciales de 1964. Participantes: Eduardo Frei Montalva, apoyado por la Democracia Cristiana; Salvador Allende, apoyado por el Frente Amplio Popular; Julio Durán, radical, que perdió el apoyo de los liberales y conservadores que apoyaron a Frei. Frei gana por mayoría absoluta, por lo que no necesitó haber un congreso pleno. Ahí estábamos bajo la tutela de Estados Unidos, porque acuérdense que estábamos ya, aparte de la Guerra Fría, que hace rato que estábamos, estaba todo el cuento de que se había dado la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, que Cuba se había acercado a la órbita soviética, en fin. Los Estados Unidos nos estaba tutelando para que ningún país de América Latina cayera en la órbita, en la influencia cubana o la influencia de la Unión Soviética directamente. La cuarta vez que Allende fue candidato a la presidencia fue el año 1970. Elecciones presidenciales de 1970. Participantes: Salvador Allende, por la Unidad Popular; Jorge Alessandri, independiente apoyado por la derecha, que estaba concentrada en el Partido Nacional; Radomiro Tomic, apoyado por la Democracia Cristiana. Ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, por lo que en Congreso Pleno se elige el ganador entre Salvador Allende y Jorge Alessandri. Gana Salvador Allende. Allende no era un candidato muy querido. Habían algunos en la izquierda, en lo que después fue la Unidad Popular, que no lo querían. Primero porque lo veían como diciendo, bueno, este tipo fue candidato 3 veces, las 3 veces no ha ganado, yo creo que deberíamos pasar a otro. Otros no lo querían porque lo veían muy moderado para sus aspiraciones. Imagínate lo que te estoy diciendo. Allende muy moderado para lo que ellos aspiraban. O sea, si tú encontrás que Allende es un revolucionario, un radical, imagínate que había gente mucho más que él. Les digo para que se enteren. En fin, un montón de etapas. La cosa es que su proclamación fue difícil, pero igual terminó siendo candidato presidencial. Si no hubiera sido otro pelagato, más o menos radical que él, no sé. Y bueno, en esta campaña las dos superpotencias apoyaron cada campaña. La Unión Soviética y también Cuba financió la campaña de Allende, y por el otro lado Estados Unidos financió la campaña de los dos contendores de Allende, que uno fue Jorge Alessandri, que iba a la reelección, y Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana. Y bueno, se dan las elecciones, nadie tiene mayoría absoluta, y aquí es donde se recuerda esto, que algunos lo recuerdan con no sé si con rabia o con sufrimiento, algunos lo recuerdan como porque, no sé, o algunos lo recuerdan con alegría, otros lo recuerdan con sufrimiento. Esto de que en el Congreso Pleno ganó que Allende fuera electo presidente, y todos le echaban la culpa a la Democracia Cristiana. Yo creo que eso lo hemos escuchado más de alguna vez en alguna conversación, por lo menos yo. Eso fue porque, verán,
la Democracia Cristiana era la primera fuerza política dentro del Congreso. Tenía 55 diputados y 22 senadores. Eso eran 77 votos. ¿Cuántos votos hubo esa vez? 195. Y era el que más votos tenía. ¿Por qué? Verá, la Unidad Popular tenía 51 votos. El Partido Nacional era el Partido Conservador y el Partido Liberal, hacia el año 66, se juntaron en un solo partido formando el Partido Nacional. Ya, eso, que antes era la derecha en dos partidos, los partidos de toda la vida, liberadores y conservadores, en un solo partido. Ojo lo que estoy diciendo. Tenían 39 votos. Y los radicales tenían 33. ¿Ya? Y es divertido que se recuerde que la Democracia Cristiana fue la que solamente apoyó a Allende. Yo me atrevería a decir que nadie se fijó en que los radicales, que tenían 33 votos, algunos de ellos votaron por Allende. Porque imagínense, Allende había ganado algo así como por 135 votos, si mal no recuerdo, ya. Sumen 77, que eran los votos de Democracia Cristiana, más los 51 de Allende, de la Unidad Popular. No da 135. ¿De dónde salieron los demás votos? Yo diría que de los radicales. Bueno, habría que ver la votación, si alguien la tiene, por favor, agradezcan compartir esa información, pero yo estoy seguro que hubo radicales ahí que votaron y nadie dijo nada sobre los radicales, a lo mejor en la época, pero no hoy día. Nadie recuerda que hubo radicales que a lo mejor votaron por Allende. Ahora, si estoy mal, por favor que alguien me desmienta. Yo estoy suponiendo, yo no me sé todos los datos de quién votó por qué, pero yo estoy como suponiendo con lo que yo vi, con lo poco y nada que sé. Hacia 1932 existen unos grupos socialistas que convergen durante la República Socialista y las elecciones presidenciales de ese año. Después de ellos se unen naciendo el Partido Socialista. Ello explica por qué este partido es vulnerable ante muchas divisiones internas que padecerán incluso hasta el día de hoy. Y hubo muchas facciones que se separaron. La facción que no quiso apoyar al gobierno de Pedro Aguirre Cerda y se separó. La facción que no se quiso salir del gobierno de Juan Antonio Ríos cuando el resto del partido se estaba saliendo. También hubo una facción donde, por ejemplo, no quisieron apoyar el gobierno de Allende y de la Unidad Popular. Lo hicieron de forma extraoficial, informal, pero nunca lo quisieron reconocer. Bueno, en fin, todas esas facciones. Pero la decisión más importante fue la que se dio ante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la cual, al ser derogada, permitió la reunificación del Partido Socialista. El Partido Comunista veía al Partido Socialista como un partido burgués más, que no estaba en sintonía con sus pretensiones. ¿Cuáles eran las pretensiones del Partido Comunista? Pues la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, que es heredera de todos los problemas que vienen desde la cuestión social. Ya. El Partido Socialista no contaba con eso, y de hecho lo veían incluso como un partido burgués, otro más, que se acercaba a ellos, pero nada más. Bueno, obviamente eso tiene que ver con los orígenes del partido. Como ya dije antes, como el Partido Comunista se desarrolla en el movimiento obrero de trabajadores, que se desarrolló desde la cuestión social y desde ahí hasta entonces, es el Partido Comunista. El Partido Socialista son unos grupos de gente, quizás algunos con ideas progresistas, algunos con ideas quizás cercanas al marxismo, al anarquismo, pero todo disperso. Y a la vez también había gente que, bueno, incluso había gente profascista en algún momento en el Partido Socialista, donde incluso hubo gente ex radical o ex ibañista que se acercó al partido, ¿ya? Gente que venía de los sectores medios, eran masones, de la FACH, militares, profesionales. Entonces la diferencia entre una y otro era igual. De hecho, las divisiones que siempre se dieron en la izquierda fue la diferencia entre los comunistas y los socialistas. Esa división entre comunistas y socialistas hicieron quebrar el Frente Popular. Esa división entre comunistas y socialistas hicieron crisis en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Esa división entre comunistas y socialistas se dieron cuando los socialistas oficialmente apoyaron la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que proscribió al Partido Comunista. Entonces, ¿entienden? Siempre han habido diferencias entre ellos,
también porque no compatibilizan del todo. Sea por su origen, sea por de dónde vienen y sea por los objetivos que persiguen. Otro ejemplo más. Cuando se crea la FRAP, el Partido Socialista lo ve como una coalición de partidos con la cual se puede llegar al poder por la vía electoral. Pero al pertenecer a esa coalición no significaba que no se permitiera hacer alianzas, pactos, negociaciones con la Falange Nacional, que después fue la Democracia Cristiana, y con los radicales, quizás los radicales más de izquierda, pero con eso el Partido Radical. Eso era la FRAP para el Partido Socialista, mientras que para el Partido Comunista la FRAP era un instrumento para hacer la revolución socialista, marxista, las reivindicaciones de los trabajadores, del proletariado, de la clase trabajadora, en fin. Eso también marca muchas diferencias que van a estar presentes a la hora de configurarse la unidad popular, ¿vale? Eso no hay que perderlo de vista. Estamos hacia el año 70, estamos ante un Salvador Allende que llevaba una carrera política muy larga dentro de su partido, dentro del Congreso, que estaba metido en todo este juego de alianzas, de pactos, de los trámites legales para hacer una ley, que son muy lentos y todo, dentro de esa administración que es de repente burocracia, que de repente se frenan las cosas. Igual había pasión, había ideas, había convicciones, había un principio. Pero todas esas cosas van temperando, van como serenando, sosegando un carácter. Y bueno, eso, aparte que él pertenecía a un partido que si bien era de izquierda, era el más moderado de la izquierda, ¿ya? Porque si bien planteaban una revolución, la planteaban desde arriba, teniendo en cuenta todos los inconvenientes y todos los pormenores que pueden haber en eso, imprevistos, problemas con los socios, problemas internos, en fin. Entonces, lo que yo quiero dejar claro con esto es que Allende, a pesar de ser presidente, de ser el encabezador del gobierno de la Unidad Popular, que si bien era un gobierno que intentó ser revolucionario porque intentó poner la vía socialista desde arriba, eso fue la Unidad Popular, él era muy moderado para esa pretensión, muy moderado, pensando que había gente en el Partido Comunista, incluso gente que por la vía armada como el MIR, que apoyó a la Unidad Popular porque, aunque con una actitud crítica, tenían unas pretensiones obviamente de armar allá la revolución. Yo lo digo porque el Partido Socialista más o menos siempre se manejó desde su historia, siempre se manejó más o menos en ese nivel, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos la evolución de todas las coaliciones que existieron antes de la Unidad Popular y nos damos cuenta de que al principio existía un freno o una especie de dosificador a todas las pretensiones revolucionarias que había, por ejemplo, en los comunistas, que era el Partido Radical. Cuando el Partido Radical deja la izquierda y se acerca más a la derecha, deja de ser parte de la fuerza de la izquierda, mejor dicho, ese dosificador parece que empezó a quedar en manos del Partido Socialista y de todos los que estaban ahí, ¿ya? Pero no un dosificador como lo fueron los radicales, que eso lo expliqué en el video donde hablamos de los gobiernos radicales, sino un dosificador en el sentido de que ellos eran mucho más moderados en las pretensiones que tenían. No sé si me explico con esto. Y estas son como las claves que yo quería dar, las cosas que yo quería expresar. En el siguiente video vamos a hablar más íntegramente de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, con las repercusiones, con las consecuencias, con todo lo que pasó. Y espero que les haya gustado este video, ¿ya? Cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.